Hola a todos y a todas. Soy Fausto Medina y diariamente en este nuevo proyecto de Código de Investigación presentaremos los crímenes que han conmocionado al mundo entero, desde desapariciones hasta los homicidios más atroces. Asesinó a su esposa infiel. El crimen que conmocionó a todos. El grito silenciado de Sonia Vera. Sangre, poder e impunidad en la sombra de la Barra Brava. Era la madrugada del 3 de julio de 2011. En una villa deportiva en la apacible Tobatí, un disparo destrozó la quietud de la noche, seguido de otro. No fue un ajuste de cuentas entre delincuentes, ni un hecho pasional aleatorio. La víctima era una mujer de 33 años, madre, hija, hermana. El victimario, su esposo, un hombre cuya figura pública estaba rodeada de una aura de influencia y temor dentro de la efervescente y violenta tribuna del club más popular de Paraguay. Este es el relato de cómo la máscara del dirigente idolatrado se quebró para revelar el rostro del femicida, un caso que estremeció a una nación y puso al descubierto las entrañas de una sociedad que miraba para otro lado. Esta es la historia de Sonia Vera y de Adolfo Trote. Una historia que no comenzó con un disparo, sino mucho antes, en el silencio cómplice de un sistema que falló una y otra vez. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso real de violencia de género y feminicidio. Contiene descripciones explícitas de hechos de violencia física y psicológica, que pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. Este relato no solo busca informar, sino honrar la memoria de la víctima y visibilizar los mecanismos estructurales que permiten que crímenes como este sigan ocurriendo. El frío cortante de la madrugada chaqueña se colaba por las rendijas de la villa deportiva en Tobatí, un lugar diseñado para el esparcimiento y la camaradería, que en esa hora se transformaba en una cárcel de cemento y silencio para Sonia Vera. Afuera, la oscuridad era casi absoluta, rota apenas por la luz tenue de las farolas. Adentro, el infierno personal de Sonia llegaba a su punto de no retorno. Entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana, el estampido seco de un arma de fuego quebró la paz. Un primer proyectil impactó con violencia letal. Un segundo disparo, metódico, frío, selló cualquier posibilidad. Uno de esos balazos, el definitivo, entró por su pómulo izquierdo, destrozando no solo su vida, sino la ilusión de miles de mujeres que aún creían que denunciar era suficiente. A su lado, manchado con la sangre de la mujer con la que había compartido su vida, estaba Adolfo Fito Trote, marido, padre de sus hijos, y, en ese momento, su verdugo. Para entender la magnitud de la cobardía y la implicación social de este crimen, hay que retroceder y desentrañar quiénes eran estos dos personajes en el teatro de la vida paraguaya. Sonia Vera era una mujer como muchas, trabajadora, dedicada a su familia, intentando navegar las aguas turbulentas de un matrimonio que, desde hacía años, mostraba grietas profundas. Su vida no era pública, no salía en los diarios. Su drama se desarrollaba entre cuatro paredes, en susurros a familiares, en miradas de temor. Era, en el peor sentido de la palabra, una estadística en ciernes, un número esperando a ser asignado por un sistema lento e indolente. En la vereda opuesta, bajo los reflectores de la pasión deportiva más visceral, estaba Adolfo Trote. No era un hombre cualquiera. En el Paraguay futbolero, donde las barras bravas operan con códigos paralelos al Estado, con influencia política y social, Trote era una figura poderosa, dirigente de la barra Libres y Locos del Club Olimpia, la institución más laureada y popular del país. Su nombre resonaba en las gradas del Defensores del Chaco. Su palabra tenía peso en un mundo hipermasculinizado, violento y tribal. Representaba un tipo de poder crudo, basado en la lealtad ciega, la intimidación y la capacidad de movilizar cientos de jóvenes. Este contraste es crucial. Él, un hombre con poder callejero, con una red de protección informal pero tangible. Ella, una mujer cuyo poder se circunscribía al ámbito doméstico, erosionado día a día por los golpes y los insultos. Los antecedentes de violencia no eran un secreto. El entorno de la pareja, e incluso algunos registros formales, daban cuenta de un historial sostenido de maltrato. Sonia había sido víctima de violencia física y psicológica en repetidas ocasiones. El patrón clásico del agresor se manifestaba con toda su crudeza. Ciclos de tensión, explosión de violencia y luna de miel o reconciliación, seguidos por una nueva escalada. Trote, acostumbrado a imponer su voluntad en las gradas, trasladaba esa metodología a su hogar. La violencia era su herramienta de control, y Sonia, su territorio a dominar. Sin embargo, como sucede en la inmensa mayoría de los casos, las denuncias, si las hubo de manera formal, no fueron suficientes para generar una protección efectiva. La figura pública de Trote, su influencia, actuaban como un escudo implícito. ¿Quién se atrevería a enfrentar a un dirigente barra brava de Olimpia?
La justicia, lenta y burocrática, parecía paralizarse ante este tipo de perfiles. La noche del 2 al 3 de julio de 2011 no fue un estallido espontáneo de ira. Fue la conclusión lógica de un proceso de dominación y deshumanización. Según la versión que luego construiría el propio Trote, el detonante fue un ataque de celos tras una supuesta confesión de infidelidad por parte de Sonia. Esta justificación, tan recurrente en los relatos de los femicidas, busca trasladar la responsabilidad a la víctima. Me obligó a hacerlo. Me hizo perder el control. Es la coartada psicológica del victimario. Pero los hechos fríos desmienten esa narrativa del arrebato. 2 disparos, en la madrugada, en un lugar aislado, habla de premeditación, de una situación de control total sobre la víctima. No fue una pelea, fue una ejecución. La escena del crimen, aquella villa deportiva, se convirtió en el símbolo de una doble vida destrozada. Allí donde posiblemente se celebraron triunfos y camaraderías, se consumó la derrota más absoluta de la condición humana. La noticia, cuando estalló en los medios, generó un shock colectivo. No era un crimen desconocido en un barrio marginal reportado en una columna pequeña. Era la noticia de que un hombre conocido, con cierto estatus dentro de su subcultura, había asesinado a su esposa. El femicidio salía de las páginas de sucesos para ocupar la portada principal. El nombre de Sonia Vera dejaba de ser un nombre más para convertirse en un estandarte involuntario. La reacción de Trote no fue la de la consternación o la entrega. Fue la del delincuente que sabe que tiene recursos. La huida. Con la sangre de Sonia aún fresca, cruzó la frontera hacia Argentina, buscando escapar del alcance de la justicia paraguaya. Esta fuga no fue el acto desesperado de un hombre arrepentido, sino la estrategia calculada de alguien que creía que su poder y sus contactos podrían diluir las consecuencias. Dejaba atrás un país conmocionado, una familia destrozada que clamaba justicia, y un cuerpo policial y judicial que ahora, bajo el escrutinio público, se veía obligado a actuar con una celeridad inusual. La persecución internacional se activó. La imagen de Trote, el poderoso dirigente, fue ahora la de un fugitivo buscado por Interpol. La presión mediática y social era insostenible. En Argentina, lejos del entorno de protección que tenía en Asunción, se encontró vulnerable. La captura fue relativamente rápida. Las autoridades argentinas lo detuvieron, iniciándose el proceso de extradición. Esa imagen, la de Trote esposado, siendo trasladado por fuerzas de seguridad, marcó un punto de inflexión. Era la primera victoria simbólica en este caso. El sistema, aunque tardíamente, funcionaba. El agresor no iba a escapar impune. Su regreso a Paraguay no fue en gloria y majestad como acostumbraba en las gradas del estadio. Fue esposado, custodiado, expuesto. La mirada de la nación estaba puesta en él. Para muchos, representaba la encarnación de un mal mayor. La violencia machista protegida por una cultura de la impunidad y los vínculos. Para los sectores más ultras de la barra, quizás aún una figura a defender. Para la familia de Sonia, era el monstruo que había arrebatado una vida y que ahora debía enfrentar su castigo. El juicio, que se avecinaba, prometía ser un evento mediático y un test para la justicia paraguaya. ¿Podría un tribunal impartir justicia real ante un caso con tantas aristas sociales y con un acusado de tal perfil? Todo parecía indicar que la condena social ya estaba dada, pero la justicia legal requiere pruebas, procedimientos, debates. Trote, desde su celda, comenzaría a tejer su defensa. Una defensa que, se rumoreaba, intentaría apelar a los celos, al arrebato, a la pérdida del honor para mitigar la pena. Mientras tanto, el movimiento de mujeres y los colectivos contra la violencia de género en Paraguay encontraban en Sonia Vera un símbolo doloroso, pero potente. Sus nombres se alzaban en pancartas, sus historias se gritaban en las marchas. El femicidio de Sonia Vera ya no era un caso aislado, era la punta del iceberg de una pandemia nacional que exigía leyes más duras, protección real y un cambio cultural radical. El regreso de Adolfo Trote a Paraguay, esposado y bajo custodia, no fue el final de la historia. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo, uno que se escribiría en los fríos y formales salones de la justicia, lejos del griterío de las tribunas a las que estaba acostumbrado. El juicio por el femicidio de Sonia Vera se convirtió en un punto de tensión nacional, un examen público a un sistema judicial frecuentemente cuestionado por su lentitud y sus fallas. ¿Podría impartir justicia ante un caso con un acusado de perfil público y en un crimen que había removido la conciencia colectiva? El proceso judicial avanzó con una celeridad atípica, impulsado por la presión social y mediática. En el banquillo de los acusados, Adolfo Trote ya no lucía como el dirigente bravucón y seguro. Frente a la ley, era un hombre reducido, cuya defensa se basó en una estrategia predecible y a la vez reveladora, la del arrebato de celos y el estado de emoción violenta.
Su abogado intentó pintar un cuadro de un hombre traicionado, llevado al límite por una confesión que, según ellos, lo había cegado. Era el intento por transformar un asesinato a sangre fría en un homicidio culposo, pasional, menos grave. Una narrativa que busca minimizar la responsabilidad. Y de paso, volver a victimizar a Sonia, insinuando que su conducta, real o inventada, había provocado su propia muerte. Pero la fiscalía, armada con las pruebas forenses, el historial de violencia y la lógica macabra de los 2 disparos, construyó un caso sólido. No hubo arrebato que justificara llevarla a una villa deportiva en la madrugada. No hubo emoción violenta que explicara el tiro en el pómulo, un disparo de proximidad que hablaba de intención de matar. El móvil real no fueron los celos del momento. Fue el ejercicio final del control absoluto de un agresor sobre su víctima, el acto definitivo de quien cree que su propiedad humana puede ser destruida cuando ya no se somete a su voluntad. La familia de Sonia, liderada por su madre y sus hermanas, se presentó en cada audiencia. Su dolor no era performático, era una presencia silenciosa y devastadora que recordaba a todos en la sala por qué estaban allí. No era un expediente más, era Sonia. Eran los hijos que quedaron sin madre. Era una vida arrancada. Su lucha no era solo por una condena, era por el reconocimiento de la verdad. A Sonia no la mató el amor, la mató la violencia machista. Finalmente, en abril de 2013, la justicia paraguaya emitió su veredicto. El tribunal de sentencia encontró a Adolfo Trote culpable del homicidio doloso de Sonia Vera. La sentencia fue histórica por su severidad en el contexto de la época. La pena máxima prevista entonces, 40 años de prisión. Se impusieron 30 años de cárcel como condena principal y 10 años más como medida de seguridad, un agregado que reflejaba la peligrosidad del condenado. Fue un fallo que resonó como un trueno, un mensaje, aunque tardío, de que ciertos límites no podían ser traspasados con impunidad, ni siquiera por figuras con influencia. Para la familia de Sonia fue un alivio agridulce. No había sentencia que devolviera una vida, pero al menos había una rendija de justicia. La reclusión de Trote en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, lejos de Asunción, marcó el inicio de su nueva realidad. El hombre que comandaba multitudes desde las gradas ahora tenía un número de interno. El poder se evaporó, reemplazado por la rutina carcelaria. Con el paso de los años, comenzaron a filtrarse noticias sobre su conducta intramuros. La más notable, y para muchos cínica, fue su anunciada conversión al cristianismo. Trote, según reportes de medios que visitaron el penal, se presentaba como un hombre arrepentido, dedicado a la lectura de la Biblia y a actividades religiosas dentro de la cárcel. Este guión es recurrente en los femicidas y violadores condenados a largas penas, la búsqueda de una redención espiritual que limpie su imagen pública y, eventualmente, pueda servir como argumento para futuros beneficios penitenciarios o solicitudes de indulto. Para los familiares de Sonia y para los colectivos feministas, esta conversión era un acto vacío, una performance que no borraba la sangre derramada ni devolvía a la víctima. El verdadero arrepentimiento, argumentaban, habría sido impedir el crimen, no hallar a Dios después de cometerlo. A diciembre de 2025, Adolfo Trote lleva aproximadamente 14 años de reclusión, de los 40 a los que fue condenado. Sigue cumpliendo su pena. El tiempo ha pasado, los titulares han cambiado, pero el caso Sonia Vera no se ha desvanecido. Muy por el contrario, se ha solidificado como un hito fundamental en la historia de la lucha contra la violencia de género en Paraguay. Su nombre se menciona en debates legislativos, en talleres de sensibilización y en las marchas masivas del 8 de marzo y el 25 de noviembre. Su caso fue el detonante que amplificó un grito de rabia y dolor que venía creciendo desde hacía décadas. El legado más tangible de esta tragedia es su contribución a la creación de un marco legal más robusto. Si bien la sentencia a Trote se dio bajo la vieja legislación, la presión social alimentada por casos como este culminó en la promulgación de la Ley Nekring-Sukseren 7-16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, que tipificó de manera específica el delito de feminicidio, estableciendo penas más graves y reconociendo las dimensiones de género del crimen. Sonia Vera no murió bajo esa ley, pero su muerte ayudó a que existiera para proteger a otras. Sin embargo, la justicia para Sonia sigue siendo incompleta en un aspecto profundo. La justicia penal condenó al autor material, pero ¿y los cómplices sociales? La justicia que no la protegió a tiempo, los vecinos que miraban para otro lado, la cultura que normalizaba la violencia en el hogar como un asunto de pareja. La sentencia judicial fue un cierre necesario en el plano legal, pero en el plano humano y social, el caso permanece abierto como una herida y una advertencia. Cada año, en el aniversario de su muerte, colectivos de mujeres y familiares se movilizan para recordar a Sonia.
Su foto, con su sonrisa franca, se alza en pancartas que dicen «Ni una menos» y «Vivas nos queremos». Su historia personal se ha transmutado en símbolo colectivo. Es el recordatorio de que detrás de cada estadística hay una mujer con nombre, con sueños, con una familia destrozada. Es la prueba de que el feminicida puede ser el esposo, el dirigente barra, el vecino respetable. No es un monstruo lejano, a menudo es el hombre que duerme al lado. El caso Sonia Vera versus Adolfo Trote expuso las tripas de una sociedad patriarcal. La peligrosa fusión entre el poder masculino en espacios públicos, como las barras bravas, y la tiranía en el espacio privado del hogar. Mostró cómo la impunidad no siempre es que el culpable escape, sino que el sistema tarde tanto en reaccionar que el crimen se vuelve inevitable. Demostró que, a veces, hace falta que la víctima sea blanca, de clase media, y que el victimario sea una figura conocida para que un país entero preste atención al horror que miles de mujeres vivían en silencio. Hoy, en 2025, Trote sigue tras las rejas, un hombre que envejece entre muros de concreto. Sonia Vera, sin embargo, no está en una tumba en el cementerio de Tobatí. Su presencia es más fuerte que nunca. Está en la memoria activa de un movimiento que la tomó como bandera. Está en la ley que lleva su nombre en los debates. Está en el miedo que un agresor puede sentir al saber que ya no podrá actuar con la misma impunidad de antaño. Su grito silenciado aquella madrugada de julio se ha transformado, con los años, en un clamor colectivo que retumba en las calles y en los corazones de quienes se niegan a olvidar. La historia de Sonia es un recordatorio trágico y poderoso. La lucha contra el feminicidio no es una batalla abstracta. Es una carrera contra el tiempo para salvar vidas, para cambiar mentalidades, para desarmar a los agresores antes de que disparen. Es la lucha porque ninguna otra mujer tenga que pagar con su vida el precio de ser quien es. El caso judicial puede estar cerrado, pero el legado de Sonia Vera, su exigencia de justicia, sigue tan vivo como el primer día. Cierre del documental. Este documental, dividido en dos partes por las limitaciones técnicas de nuestra producción, llega a su fin. Pero la historia que cuenta, la de Sonia y la de todas las Sonias anónimas, no tiene final mientras la violencia persista. Desde este canal, nos comprometemos a seguir investigando, narrando y dando voz a quienes ya no la tienen. La memoria es una forma de justicia. Si este contenido te conmovió, te informó o te hizo reflexionar, te invitamos a que nos apoyes suscribiéndote a este canal. Cada suscripción, cada like y cada comentario responsable nos ayuda a seguir produciendo material de investigación profunda y narrativa poderosa como esta. Comparte este documental con responsabilidad. Juntos podemos mantener viva la memoria y presionar para que la justicia, la verdadera y completa, sea una realidad para todas las mujeres. Suscríbete, activa la campana, sé parte de esta comunidad que no olvida.